Bien, acá me tomé el trabajo de volver a copiar la segunda tabla y vamos a ir explicando renglón a renglón qué significa cada cosa. En el primer renglón aparece c por f de x es igual en su derivada, ¿no?, a c por la función derivada. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una función que aparece en la primera tabla, pero adelante tenemos un número cualquiera, es como que ese número no influye, sino que lo que derivamos es la función en sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5x a la octava, lo que vamos a derivar es x a la octava utilizando la primera tabla, como x a la n. ¿Sí? Entonces este 5 va a quedar igual y lo que hacemos es derivar el x a la octava. Y lo que hace básicamente es multiplicar, porque entre el 5 y la x hay una multiplicación. Entonces es 5 por, y habíamos dicho que la potencia bajaba, y nos quedaba la x elevado con 8 menos 1, que sería 7. Después sí conviene resolver esas cuentas, es decir, hacer en este caso la multiplicación de 5 por 8, que es 40. ¿Sí? En el segundo renglón aparece una suma o una resta. Perdón, ahí se enfoca mejor. Una suma o una resta. Y fíjense que aparece como f' más menos g'. Perdón, acá me olvidé de ponerle el prima. Es decir, lo que van a hacer es derivar término a término. Por ejemplo, supónganse que como función tenemos una suma, puse 3 términos, pueden ser muchos términos, no necesariamente, seno de x más 7x menos logaritmo natural de x. Entonces, su derivada va a ser la derivada de cada término por separado utilizando la primera tabla. La primera tabla, a ustedes les conviene tenerla a mano. La primera tabla aparece que la derivada del seno es coseno. Entonces derivo y pongo coseno. La derivada de 7x, dijimos que un número acompañado de x como derivada tenía ese número. Y la derivada del logaritmo natural de x, fíjense en su tabla, que es 1 sobre x. No hay nada más que hacer, simplemente es derivar y dejar la derivada. Si se puede hacer alguna cuenta, como en el caso anterior, se hace, si no, se deja ahí. Lo próximo que aparece en la tabla son una multiplicación y una división. La mecánica es muy similar, primero voy a hacer la comparación. Fíjense que f' y f', g y g, acá es donde aparece el primer cambio, acá hay un positivo y acá hay un negativo, pero f y f, g', y en la división se agrega además este término de acá. Lo voy a decir porque cuando explique, voy a explicar la multiplicación, pero en la división se usa la misma mecánica. Entonces, supónganse que tenemos otro ejemplo. Tenemos la multiplicación de seno por coseno. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer quién es en esta fórmula el f y el g. Siempre la primera función multiplicando va a ser la f y la segunda la g. Entonces, en este caso, esto sería f y esto sería g. Bien, ahí lo marqué con colores. Yo lo explico así, pero no necesariamente lo tienen que hacer así, sino que lo que voy a hacer les sirve a ustedes para organizarse, ¿sí? Entonces, si nuestra f es seno, les recomiendo anotársela en un costado para que se olviden por el momento de la multiplicación y deriven solamente por tabla lo que tienen como f. Entonces, si nuestra función es seno, en la primera tabla, su derivada es coseno. Y la g en este caso es coseno, entonces si tenemos coseno, su derivada es menos seno. ¿Por qué hago esto? Porque una vez que ustedes tienen f, f', g y g', simplemente lo tienen que reemplazar en la fórmula de la multiplicación. Entonces fíjense que es f' por g, es decir, f' coseno por g, coseno otra vez, más f por g', es decir, seno por menos seno. Ahora lo voy a anotar. Entonces, f' por g, f' por g, más f por g', f por g', ¿sí? Después si pueden resolver las cuentas, como en este caso, que yo puedo hacer coseno por coseno porque es coseno al cuadrado y seno por seno porque es seno al cuadrado, lo hacen. Si no, termina ahí la derivada. Evidentemente queda más linda, pero no es que yo les voy a evaluar si
lo dejan en la mínima expresión, o al menos no por ahora, pero sí me interesa que sepan aplicar la fórmula de la multiplicación. Vamos a hacer por último un ejemplo para la división. Bien, nuestra función es una división de 2x al cubo sobre x más 1. El 2x al cubo sería nuestro f y el x más 1 sería nuestro g. Entonces yo lo tengo acá anotado y lo que vamos a hacer es derivar. Bueno, dijimos que si teníamos un número adelante, este número no influía y lo que ahí vamos a hacer es derivar x al cubo. Entonces este 3 bajaría multiplicando al 2, que es 6, x al cuadrado. Y acá derivamos término a término porque es una suma. La derivada de x tiene un 1 adelante cuando no hay número, o sea que es 1 más, y la derivada de un número cualquiera es 0, con lo cual simplemente dejamos el 1. Entonces, teniendo todo esto, lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, es la misma mecánica que en la multiplicación, f' por g menos f por g' sobre g al cuadrado. ¿Sí? Es importante el uso de los paréntesis. Yo acá en este ejemplo no voy a hacer las distributivas y demás, porque me interesa que sepan aplicar la fórmula. Y ahí concluiríamos utilizando las dos tablas de derivación.